días tengan todos. Qué bueno que Dios se trajo a escuchar su palabra el día de hoy. Quisiera que comenzáramos esta enseñanza con una oración. Padre, en esta mañana, Señor, nos has bendecido, Señor, con tu alabanza, Señor. Has llenado nuestro corazón, Señor, y tu Espíritu nos ha regocijado, Señor. Ahora, Padre, queremos también atender a tu palabra, Señor. Queremos también que tu palabra, Señor, nos dé vida hoy, Señor. Nuestra hermana Paulina hablaba hace un momento de esos pasajes de Ezequiel, Señor. Los pasajes de Elías, Señor. También hoy, Señor, te pido que con tu Espíritu Santo soples sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Vázquez. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartirles esta palabra. Quisiera que comenzáramos, hermana Bio, si me apoyas con la imagen. ¿Ya está ahí? La mujer que ustedes ven ahí se llama Madalyn Murray O'Hair. Esta mujer que ven ustedes en la pantalla fue una conocida promotora del ateísmo en los Estados Unidos en los años 90. De hecho, esta mujer es la fundadora de una organización que hasta hoy persiste, que se llama Ateos de América, y es muy conocida en Estados Unidos sobre todo porque ganó un juicio en el que hizo que las escuelas públicas se dejara de orar. En los Estados Unidos, antes de estas fechas, en ese país, los niños, los muchachos tenían por costumbre orar en las escuelas. Bueno, esta mujer ganó renombre malamente porque precisamente ganó una demanda en la que hizo que los muchachos dejaran de orar. Se prohibió eso en las escuelas. Y así como esta mujer, pues tú puedes pensar, sin duda es una mujer que fue utilizada por el diablo. Como una persona ¿cómo puede tener una persona el corazón tan duro como para quitar que los niños dejaran de orar en las escuelas? O tal vez podamos pensar en otros ejemplos, no sé, algún otro ateo, alguna otra persona que es muy descortés con los cristianos o con cualquier persona, personas duras de corazón, personas tal vez como Hitler. Fíjense que recientemente estoy leyendo un libro que se llama El Hombre Celestial. Por ahí se los recomiendo mucho, es un libro muy hermoso. Y es un libro que habla de un misionero, o más bien un hombre de China que se convierte al cristianismo y sufre una fuerte persecución. Y leer las historias de cómo golpeaban a ese hombre, de cómo sin misericordia le ponían choques eléctricos, que pasaban tanto sufrimiento, y ver que las personas que estaban infringiendo ese sufrimiento, en vez de sentir dolor o un poco de compasión, se reían, se burlaban. Y todos nosotros podríamos decir, esa persona tiene el corazón muy duro. ¿Cómo puede hacer algo Dios para que una persona con un corazón así tan duro, con una persona que quizás toda su vida se ha dedicado a hablar en contra de Dios, a blasfemar el nombre de Dios, cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios para tocar el corazón de esa persona? ¿Podrá Dios tratar con alguien con un corazón tan duro? A veces vemos a las personas metidos en sus pecados, metidos en los placeres, metidos en los bares, en las diversiones, y los vemos tan duros, tan insensibles en su corazón y decimos, ¿será que Dios puede hacer algo por él? Amado, la respuesta es sí. Y sin embargo, no son estos duros ateos los más difíciles de alcanzar por Dios. No son estas personas que tú puedes decir, qué persona tan cruel, qué corazón tan duro.
no son estos los que más trabajo cuestan, los que están más lejos de la mano de Dios, no son ellos. Los más difíciles de alcanzar, las personas más duras de corazón que existen en el mundo, están entre el pueblo de Dios. Están en las iglesias, amado. Las personas más difíciles que Dios va a poder tocar, las personas más difíciles para la poderosa mano de Dios, están en las iglesias, escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo. Personas duras de corazón, duras de corazón. La razón de la dureza es la siguiente: han escuchado la palabra de Dios y no la han obedecido. Han escuchado la palabra de Dios y no la han puesto por obra. Dios les ha hablado una y otra vez y no han hecho caso a lo que Dios les dice. Y en consecuencia están miserablemente engañados y endurecidos. Quisiera que me acompañes a la Escritura. Si abres tu Biblia, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Vamos a leer desde el 19, por favor. Santiago 1, 19 al 25. Dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amados, esta enseñanza es una continuación del ciclo que hemos estado hablando, que nos ha compartido el hermano Juan Carlos, del ciclo sobre Santiago. Nos regresamos un poquito en los pasajes, sí, pero es continuación de este ciclo, y vemos que aquí la palabra nos habla. El apóstol Santiago ha dicho que Dios nos ha hecho de su voluntad para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, para que seamos como una especie de regalo para Él. Él nos hizo para su propio deleite. Por esta razón, el apóstol nos exhorta a los cristianos a ser prontos para oír, como acabamos de leer, y no tanto para hablar. Mas en medio de esta instrucción de recibir la palabra con mansedumbre, se nos hace también a nosotros una exhortación para no solamente oír la palabra, sino para ponerla por obra. De lo contrario, escúchame bien, de lo contrario, la misma palabra que está destinada para ser bendición, aquí dice que la palabra puede salvar nuestras almas, es la palabra
que está destinada para ser de bendición. Pero para aquellos que oyen, pero no hacen, esta misma palabra va a resultar en maldición. Vamos a ver en esta enseñanza 3 puntos principales. El primero es una exhortación a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La segunda es una exhortación que nos hace aquí Santiago a no caer en el autoengaño. Y la tercera es una exhortación a mirar a la perfecta ley de Dios. Vamos a leer nuevamente Santiago 1:22. Dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí queda muy bien la pregunta: ¿qué es un oidor de la palabra? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Santiago cuando está diciendo, no sea solamente un oidor? Santiago, esta epístola que tienes en tus manos, está dirigida originalmente al pueblo judío, a los judíos. Y es a ellos a los que les dice, no sea solamente oidor de la palabra. Los judíos eran personas que solían sentirse muy especiales. Eran considerados el pueblo de Dios. La Escritura en Romanos dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Eran un pueblo con privilegios. A Dios nadie le confió su palabra más que al pueblo de Israel específicamente en aquel tiempo. Si me acompañas al libro de Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. Romanos 2, 17 al 20. Los judíos, te decía, eran personas que se sentían muy especiales, porque ellos tenían el privilegio de que Dios les haya concedido su palabra. Dice la Escritura: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Un judío se sentía muy especial, sentía que tenía una gran posesión en sus manos. Aquí vemos que él se sentía muy especial y se apoyaba en la ley. O sea, se sentían orgullosos por poseer la palabra de Dios. Y sabes, tal vez muchos de nosotros, el día de hoy, tú que estás aquí, has escuchado la palabra de Dios, tal vez tienes una Biblia en tu casa y te sientes muy orgulloso, muy contento, muy satisfecho de que tú puedes conocer la palabra de Dios, puedes conocer lo que Dios manda en su palabra, conoces la voluntad de Dios, has venido a escuchar buena palabra, conoces, te apoyas en la ley, así como los judíos. Dice también que los judíos se gloriaban en Dios, se sentían orgullosos de su relación con Dios, conocían la voluntad de Dios, dice aquí la Escritura, conocían su voluntad respecto de lo que Dios dice acerca de enojarse, sabían muy bien que a Dios no le agradaba el que una persona se airara contra su hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Sabían su voluntad respecto al pecado, sabían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba, conocían su voluntad, sabían que tenían que ir y hacer misericordia, sabían que tenían que amar a los hermanos, como muchos de nosotros hoy sabemos. Sabían su voluntad respecto de amar a los demás, de cómo amar a nuestros enemigos, sabían su voluntad respecto a que tenemos que perdonar. ¿Cuántos conocemos
la voluntad de Dios por su palabra de los que estamos aquí? ¿Cuántos hemos leído una y otra vez la palabra de Dios y entendemos cuál es su voluntad? Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Además, instruidos por la ley, dice aquí, tenían la capacidad de aprobar lo mejor. Por ejemplo, tú con mucha facilidad puedes saber que el adulterio no es bueno. Allá afuera en el mundo, los hombres adulteran y sienten que eso no es tan malo. Pueden engañar a sus mujeres, pueden codiciar mujeres y no sienten que eso sea malo. Pero tú conoces la ley y apruebas lo mejor. Sabes lo que te conviene, sabes lo que es mejor para el ser humano porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Sabemos, por ejemplo, y sabían los judíos que no era bueno mentir. Sabían los judíos que no era bueno levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. Sabían además distinguir, tenían la capacidad de aprobar lo mejor. Por ejemplo, tenían la capacidad de discernir, de dar consejos. Por ejemplo, a una persona, un gentil, alguien que no fuera del pueblo judío, con mucha libertad tenían la capacidad de discernir, esta persona está haciendo esto, vive una vida de esta forma, y yo sé, porque conozco la palabra, sé que no es lo mejor para él. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de ver a nuestro vecino, a lo mejor a nuestro familiar que está cercano, quizás a nuestra pareja que vive con nosotros en nuestra casa y que no tiene nada que ver con Cristo. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, esta persona no está haciendo bien, o esta persona no está haciendo bien esta otra cosa. Y nos sentimos con toda la libertad y con el conocimiento para decirle, mira, la palabra de Dios dice que no debes hacer esto. Mira, la palabra de Dios dice que debes acercarte. Mira, ve a la iglesia para que aprendas. Muchos de nosotros tenemos esa confianza, sabemos discernir entre el bien y el mal. Porque conocemos la palabra de Dios. Estamos confiados en la palabra de Dios. Además, estos judíos dice que tenían en la forma de la ley, tenían en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Amado, qué hermoso es cuando ves que este mundo va tras corrientes tan equivocadas. Qué satisfactorio es que tú puedas tener la palabra de Dios y saber que tienes la verdad. Que aquí lo que tú has aprendido, sabes en tu corazón que es la verdad. Sabes en tu corazón que lo que aquellos van siguiendo la corriente del mundo, las filosofías del mundo, viven una mentira, viven en el engaño, no son felices en realidad. Y tú te sientes tal vez muy contento porque tú tienes la verdad. Y es hermoso tener la verdad. Amén. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál era el problema que tenían los judíos? ¿Cuál es la exhortación que el apóstol Santiago está haciendo? No se trata solamente de que sepas. No se trata solamente de que oigas la palabra de Dios. De que estés orgulloso de tener una relación con Dios, de que te apoyes en lo que conoces de la Escritura. No se trata solamente de que sepas cómo decirle a tu vecino, hazle así y así y así con tu esposo, hazle así y así y así con tu esposa. No se trata de eso. Los judíos tenían ese defecto, ellos se sentían muy orgullosos porque conocían la palabra de Dios. Se sentían muy satisfechos de poder dar consejos a los demás. Se sentían muy contentos de tener la verdad en sus manos. Pero a esos judíos es al que el apóstol Santiago se dirige. Pero no seas solamente oidor. Tú que tienes la palabra de Dios en tus manos cada día, dice el apóstol Santiago, tú no seas solamente oidor. A pesar de toda la riqueza de sabiduría que los judíos tenían en la ley, muchos de ellos, al igual que muchos cristianos, y quizás algunos de los que me escuchan, muchos de ellos no ponían por obra lo que sabían.
lo que entendían. El apóstol Santiago lo sabía y les dice, no seas solamente un oidor de la ley. No solamente escuches la palabra de Dios. No crean que por oír y conocer la ley serán acreedores del favor divino. No solo oigan y hablen, es lo que les estaba diciendo Santiago. Es necesario practicar. Es necesario poner por obra la palabra de Dios. Practiquen, les decía a los judíos. Ya conocen la ley, practiquen. Perdónense, ámense, sírvanse. Ya conoces la palabra, hermano. Arrepiéntete de lo que ya sabes que te debes arrepentir. Esas cosas que Dios te ha dicho. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado en nuestra vida? Que levante su mano, por favor. ¿A cuántos nos ha hablado Dios? ¿Tan poquitos? ¿A cuántos Dios nos ha hablado en el corazón? Que tal vez leyendo su palabra dices, Señor, esta palabra es para mí. ¿O cuántas veces mientras un hermano está predicando, tú dices, Dios, esa palabra es para mí? Practica, hermano. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es, no seas solamente oidor de la palabra, sino hacedor. Perdona, sírvanse. Varones, no sean ásperos con sus mujeres, dice la Escritura. Mujeres, sean sujetas a sus varones, dice la Escritura. Hijos, sean obedientes a sus padres, dice la Escritura. Hermanos en Cristo, ámense al punto de estar dispuestos a dar su vida unos por los otros, así como Cristo la dio por ustedes. Todo esto, amado, que te estoy diciendo, no te estoy diciendo nada nuevo. Probablemente tú ya has leído todo esto en la palabra de Dios. Ya has leído que los hijos deben ser obedientes. Ya has leído que debemos amarnos unos a otros. Ya has leído que debemos dar nuestra vida unos por otros. Pero no seas solamente oidor, dice el apóstol Santiago, sino hacedor. Hacedor. Ve y practica. Ve y haz lo que el Señor te está hablando en ese momento. ¿Qué enseña el Señor Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte el Señor Jesús nos enseña a grandes rasgos a ser humildes, a ser mansos y sumisos, a hacer misericordia, a dar testimonio de Cristo al resto del mundo, por lo menos a tu ciudad, a tu colonia. Nos enseña que antes de dar ofrenda, vayamos y nos reconciliemos con el hermano con que tengamos problemas. Nos enseña a poner la otra mejilla, nos enseña a no hacernos tesoros en la tierra. Todo eso lo sabemos y muchos de nosotros lo hemos escuchado y sin embargo lo hemos practicado, lo hemos puesto por obra. A lo mejor has venido aquí una y otra vez y no te has entregado a Cristo y has escuchado una y otra vez que dejes tu pecado y sigues viniendo. Pero ¿de qué sirve, amado, que sigas escuchando la palabra de Dios si no pones por obra lo que Dios te está hablando? Imagina un futbolista que ha leído todos los libros de fútbol, viene el mejor jugador del mundo a enseñarle, pero nunca practica lo que está aprendiendo. Ese futbolista es inútil, no sirve para nada. Su maestro se va a aburrir de él inmediatamente. No sirve de nada cuánto conocimiento tenga de fútbol y lo peor de todo es que él está engañado pensando que sabe fútbol. ¿De qué nos sirve, amados, saber la palabra de Dios si no la ponemos por obra? Yo creo que si cada uno de nosotros pusiera por obra todo lo que Dios nos ha hablado, esta ciudad, esta congregación, sería otra cosa. Si cada uno de nosotros orara a Dios para pedirle tener el corazón que Cristo tenía, compasivo, amoroso con los demás, considerado con los débiles,
este mundo sería otra cosa. Lo usual, cuando Dios te está hablando, no es que nosotros nos regocijemos. No es lo usual, no siempre es usual que cuando Dios te está diciendo, cambia esto, corrige esto otro, haz reformas en tu vida en esto, deja aquello. Lo usual no es que digas, sí, Señor, qué contento me siento de hacer eso. Lo usual es que batalles en tu carne, lo usual es que tengamos una rebeldía que nos brote del interior. Eso es lo normal. Sin embargo, muchos de nosotros estamos aquí, Dios nos está hablando, su palabra nos está ministrando y decimos que sí a todo. Pero el problema es, ¿qué hacemos cuando salimos? Si me ayudas, hermana, a proyectar Mateo 21, del 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, le hablaba a los fariseos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cuando un ser humano se muestra cara a cara con la voluntad de Dios y con su palabra, cuando el Espíritu Santo nos está hablando al corazón para exhortarnos, para reprendernos, para corregirnos o para animarnos a continuar en medio de la adversidad en su camino, con frecuencia ese pecado que mora en nuestro interior se revela a esa voluntad. Dios nos está hablando, Dios nos está exhortando, pero con mucha frecuencia lo que Dios nos pide es algo que no queremos hacer. ¿Puede pasar esto? Ahí tenemos el ejemplo de un hijo al que su padre dijo, ve, y le dijo, no quiero. Es hasta cierto punto normal, no digo que sea bueno, pero es hasta cierto punto normal que cuando a un hombre le habla a Dios que haga algo, diga, no quiero hacer eso. Pero el hombre que sabe y que quiere agradar a Dios, al final va a hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos cristianos se parecen más al segundo hijo, al que Dios les dice, hijo, haz esto, ve y haz esto otro, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, ama a tus hijos, aprende a disciplinar a tus hijos, deja ese trabajo, deja ese pecado, deja las mentiras, ten misericordia, ve a hacer misericordia, ayuda a los pobres, ayuda a ese que huele mal, a esa persona que tiene problemas. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido cosas que de manera natural no queremos hacer? ¿O soy el único que va contento, que no va nada contento a veces a hacer la voluntad de Dios? Yo creo que todos nosotros en el interior a veces batallamos para hacer lo que Dios nos pide. Pero ¿cuántos cristianos hay que lamentablemente le dicen a Dios, sí, Señor, tienes razón. Sí, Señor, hoy me hablaste. Tienes razón, Señor, soy una persona que murmura. Tienes razón, Señor, juzgo a mi hermano. Tienes razón, Señor, no he nacido de nuevo. Tienes razón, Señor, estoy en este pecado. Tienes razón, Señor, no tengo un buen corazón. Tienes razón. Salen de aquí y no lo hacen. No ponen por obra. ¿Cuál de los dos vale más para Dios? ¿A cuál de los dos ve Dios con mayor estima?
Aquel que quizás en un inicio se rebeló contra la voluntad de Él, pero que al final fue doblegado y humillado, fue e hizo la voluntad de Dios. O aquel que le dijo a Dios sí en todo y no hizo nada de lo que le pidió. ¿A cuál de los dos Dios tiene en mayor estima? Por eso Jesús dice que los publicanos y las rameras van delante de nosotros al reino de Dios. Muchas veces esos ateos duros de corazón, esa gente perversa, esa gente maliciosa que ves en el mundo, está más cerca de llegar a los pies de Cristo que la gente que está domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios. Y la razón es esta, amado. La razón es que has escuchado, te has regocijado, nos hemos sentido confiados, gozosos, pero no hemos obedecido. La exhortación, amado, es a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Hacedores, obedientes. Amén. Segundo punto, Santiago nos hace una exhortación a no caer en autoengaño. Santiago 1:22, el mismo pasaje donde estábamos, dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quisiera ponerte, hermana, si me apoyas con la diapositiva, este mismo pasaje, pero en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Es una versión también en español de la Biblia, pero está un poquito más sencillo de entender. Este pasaje es un poco más claro. ¿Está listo, hermana? Dice aquí: pero no es suficiente con solo oír el mensaje, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Toda persona que escucha la palabra de Dios debería tener bien metido en su corazón esto. Si yo escucho la palabra de Dios, pero no la obedezco, si yo oigo la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, si Dios me habla, pero no hago lo que Dios me dice, me estoy engañando. Me estoy autoengañando. Oír entonces, sin poner por obra, produce en nosotros ese autoengaño. ¿Y qué es autoengaño? Fíjate lo que es autoengaño, sencillo. Es convencerse a uno mismo que una mentira es verdad. Así de grave es. Es muy grave. Te estás convenciendo domingo a domingo. Este judío al que le estaba hablando, estos judíos, cada vez que entraban en la sinagoga, cada día que pasaba, se tenían que engañar a sí mismos pensando que estaban bien delante de Dios. Vez tras vez, cada vez que Dios nos habla y no ponemos por obra, tenemos que hacer un esfuerzo extra para engañar nuestro propio interior y vivir creyendo nuestra propia mentira. Eso es lo que dice la Escritura. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Amado, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti hoy y no lo has puesto por obra? ¿No has pensado que cada vez que tú has hecho eso, te estás autoengañando a ti mismo? Cada vez que Dios te habla en un punto específico, yo no sé, Dios nos habla a cada uno de maneras diferentes, en distintos puntos de nuestra vida. Cada vez que Dios te ha dejado claro en su palabra lo que quiere de ti, ¿has considerado que el no ponerlo por obra es mentirte a ti mismo? Las exhortaciones de Dios a veces son duras,
a veces son duras, pero siempre están cargadas de amor, de consideración. Dios sí puede ver tu engaño, sí puede ver nuestra condición. Dios sí puede entender el problema en el que estamos y tiene compasión y nos exhorta y nos instruye y nos muestra el peligro que corremos cada vez que no pones por obra la palabra de Dios. A lo mejor esto haga que para la siguiente ya muchos no vengan, pero quizás sea mejor no escuchar la palabra de Dios que escucharla y no hacerla. Es terrible. Es terrible porque además esta mentira que produce el diablo es progresiva. Poco a poco el ser humano está engañado. Yo conozco algunas personas que desde hace mucho tiempo conocieron la palabra de Dios, que quizás en un inicio fueron fervorosos en su fe, pero una y otra vez han escuchado y muchas cosas las han hecho a un lado y hoy viven en una religiosidad. ¿Sabes cuáles son los productos del autoengaño? Cauteriza nuestra conciencia, produce hipocresía, daña la reputación de Cristo, daña a nuestros hermanos en la iglesia, daña a nuestra familia, trae tristeza, satisfacción, inseguridad, falta de gozo. Y además, ¿sabes algo? El autoengaño nos va a llevar a la perdición eterna. ¿Cuántas personas? Yo conozco de verdad algunas personas que hoy en día tú las ves en su casa, cantan alabanzas, levantan las manos, de verdad, leen la Biblia. Personas que quizás tuvieron un pasado difícil de alcoholismo y que hoy en día viven leyendo la Biblia, asistiendo religiosamente cada domingo a la iglesia, y tú ves sus vidas y no dan ningún testimonio de Cristo. Su vida no refleja a Cristo. Están engañados. Llevan años en las iglesias y han estado engañados por años. Es más difícil que Dios llegue a ellos, aquellos que creen que están bien delante de Dios, aquellos que no entienden que son pecadores, aquellos que no entienden que están con ese velo en los ojos. Es mucho más difícil que Dios llegue a ese religioso endurecido que al pecador empedernido. Es mucho más difícil que Dios llegue a ese que escucha su palabra pero no la hace, que aquel borracho que está en la cantina hasta esta hora. Mucho más difícil. Es terrible el autoengaño, amado. Mateo 7, si me lo proyectas no lo busques, si lo proyectas hermanita. Mateo 7, versículos 21 al 23. ¿Hasta dónde puede llevar el autoengaño a una persona, a un cristiano? No todo el que me dice Señor, Señor, sé que conoces este pasaje, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hasta qué punto el autoengaño del corazón llevó a estas personas de las que habla este pasaje en la Escritura? ¿Hasta dónde la mentira que ellos vivían cada día los llevaba? Los llevó hasta el día del juicio. Hasta ese día estaban de pie delante de Dios, engañados a sí mismos, pensando que estaban bien delante de Dios, y el Señor dice, nunca te conocí. Es terrible el autoengaño, amado. Es terrible. Es más fácil que un alcohólico llegue y se dé cuenta, estoy mal, estoy muy mal, necesito la misericordia de Dios. Es más difícil, es más fácil
que un ateo como la mujer que veíamos al principio, de la que por cierto su hijo de esta mujer se convirtió a Cristo. Es más fácil para Cristo llegar a estas personas, pero vemos cómo la gente que está en las iglesias engañada, que piensan que están sirviendo a Dios, muchos de ellos llegarán hasta el día del juicio todavía engañados. Amado, que no seamos nosotros de estos. Que no seamos ninguno de nosotros de los que llegan delante de Dios pensando que estamos bien, cuando no es así. Que no caigamos en este autoengaño, hermanos. Santiago nos ilustra el autoengaño de una manera muy singular. Vamos a ver Santiago 1, el mismo pasaje en el que estamos, Santiago 1 del 23 al 24. Santiago 1, 23 al 24 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Qué significa esta ilustración que nos está mostrando el apóstol Santiago? ¿Para qué nos sirve un espejo? Un espejo nos muestra nuestro aspecto, tal cual somos. Nos deja ver cómo somos. Nos permite ver nuestros defectos, nos permite ver si estamos peinados, despeinados. Pone ahí un ejemplo hace unas semanas. Cuando tú te levantas por la mañana, así con las lagañas, con toda la baba en la cara, todo. Te levantas, vas al baño, te ves en el espejo, a lo mejor si tienes el cabello largo, si eres mujer, tienes los pelos parados. A lo mejor ya no sigo, ¿verdad? Hasta ahí. Estás completamente desaliñado, o sea, tienes que arreglarte. No puedes salir hacia la calle. ¿Cuántos? Aquí hay alguno, bueno, a lo mejor hay alguno que salga así a la tienda, yo no sé. Pero yo creo que lo normal es que por lo menos nos lavemos la cara, nos quitemos las lagañas, la baba, y al menos nos relamamos el cabello y salgamos. Es lo normal. ¿Cómo puedes tú verte en el espejo y quedarte así y decir, bueno, vámonos así? No, eso no es lo normal. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Santiago lo que dice es que aquel que oye la palabra de Dios, la palabra de Dios para nosotros es como un espejo que nos muestra muchas veces nuestras deficiencias y nuestros defectos. Lo que dice es, aquel que escucha, se considera a sí mismo, ya se vio que está feo, ya vio su pecado, ya vio sus problemas, ya vio lo que tiene que corregir, ya vio lo que tiene que mejorar de su vida, ya lo vio. Dice el apóstol, el que oye y no hace es como aquel que se mira en el espejo, se ve despeinado, con los pelos parados, lleno de gel todavía y con las lagañas, y así se va a trabajar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago aquí. Tú ya te viste que estás mal, tú ya te viste que tienes problemas, tú ya te viste. No todo es problemas, amado. A veces Dios también nos habla a lo mejor para alentarnos, para perseverar, para hacer algo. No todo es nada más corregir. Que Dios nos hable en general, pues. ¿Ya te viste? Y luego te vas. Y te vas a lo tuyo, te vas a hacer tus cosas, te vas a comer, te vas a seguir tu vida normal. Ahí traes tus defectos. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Y sabes qué es lo que dice el apóstol Santiago aquí? Que se va y luego se olvida de cómo era. Y automáticamente cuando tú sales y no pones por obra lo que Dios te pidió que hicieras, te olvidas lo que Dios te habló y un velo empieza a cubrirte tus ojos. Y una capa gruesa empieza a cubrir tu conciencia. Y una roca dura se empieza a formar en tu corazón. Y luego vas de nuevo a la palabra de Dios y ves otra vez ese espejo
Y otra vez ves esos defectos que Dios te ha hablado. Y te vuelves a ir y otra vez se te vuelven a cubrir los ojos. ¿Has conocido personas con cataratas? Esas personas poco a poco van perdiendo la vista, gradualmente. El problema con el cristiano que oye pero no hace es que los ojos se le van cubriendo, pero él ni siquiera se da cuenta. Cada vez se entiende menos. El mensaje que hace meses, que hace años te afectaba profundamente en el corazón, hoy lo oyes y no te hace nada. Esas palabras que estaban en las Escrituras, que te conmovían profundamente y veías el amor de Cristo y llorabas en tu corazón y llorabas con tus ojos. Cuando vives así, en 2 años, estás seco otra vez. Por esa razón, ves personas religiosas con años de religión y que sabes que su vida no está entregada a Cristo. Y las ves que oyen un mensaje que es poderoso, que el Espíritu habla al corazón, que les está hablando a ellos directamente y no las ves afectadas. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si el mensaje era tan vívido, tan fuerte, estaba tan lleno de fuego? Y esta persona entró y salió exactamente igual. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Por la palabra que no han obedecido. Qué duro es esto, Señor. Qué duro es esto, amados. Algún día vamos a estar delante del trono de Dios, amado. Y algún día sabremos que Dios, recordaremos todo lo que Dios nos habló. Recordaremos todas las palabras que leímos en la Escritura y todo lo que escuchamos en esos sermones. Aquel día no vamos a poder decirle a Dios, Señor, lo olvidé. No vamos a poder hacerlo. La exhortación es para no caer en el autoengaño. Tercer punto. El primer punto, la exhortación a ser hacedores y no solamente oidores. Segundo punto, a no caer en el autoengaño. Tercer punto, la exhortación es a mirar a la perfecta ley. Santiago 1:25. Dice la Escritura, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. La exhortación, amado, es a obedecer a la perfecta ley de Dios. ¿Cuál es esta ley? Es la ley del amor. Es la ley en la cual hay verdadera libertad, en la cual Dios nos dice, el que ama ha cumplido la ley. Amar, sacrificarte por tu enemigo, amar a tu prójimo como a ti mismo, servir a los hermanos, cumplir la ley, perdonar, dejar tus pecados, amar a Dios por sobre todas las cosas, guardarte en santidad, lo que tú ya conoces. El que mira a la perfecta ley. Cuando la Biblia habla de mirar, en el griego lo que significa es observar detenidamente y poner por obra. Eso es lo que significa, no nada más a mirarla. La exhortación es a perseverar o continuar obedeciendo lo que vamos entendiendo de la palabra de Dios. O sea, que tú vayas perseverando. En contraste con el que se mira en el espejo y luego se va, Dios lo que nos pide es perseverar en la palabra que nos enseña. Y la exhortación es a no olvidar lo que aprendimos. ¿Todavía te acuerdas lo que Dios te habló la semana pasada? Los que estuvieron aquí, obviamente. ¿Te acuerdas lo que Dios nos habló hace 2 semanas? ¿Te acuerdas lo que Dios nos habló todavía hace 3, 4 semanas? Quisiera contarte una anécdota aquí. Un cristiano de la península de Corea
había ciertos misioneros cristianos en esa zona, y uno de esos coreanos, una de esas personas coreanas que se convirtió al cristianismo, se acercó a uno de esos misioneros diciéndole que quería recitarle el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Se lo había aprendido de memoria y quería recitarlo para él. Entonces este coreano agarró y empezó desde el principio, desde Mateo 5, luego Mateo 6, y todo sin faltar palabra, una a una, todo se lo había aprendido muy bien. El misionero estaba impresionado, pero le dijo, está bien, pero es necesario ponerlo por obra. Este coreano le dijo, sí, lo sé. De hecho, yo intenté aprendérmelo y me aprendía un capítulo y luego me iba y se me olvidaba y luego lo intentaba de nuevo y se me olvidaba. Así que lo que hice fue, me aprendí una porción, la aprendí de memoria y después fui con mi vecino y lo puse por obra. Y después regresé a la escritura y aprendí otra porción de memoria y fui y lo puse por obra con mi hermano. Y después fui y aprendí otra porción y lo puse por obra con mi familia. Y de esa manera me aprendí todo el Sermón del Monte y ya no lo puedo olvidar. La exhortación es a mirar a la perfecta ley, a no ser oidor olvidadizo, amado, a poner por obra lo que Dios nos habla. Amén. Vamos a terminar este mensaje con Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. No lo busques, va a estar en la pantalla. Mateo 7, 24 al 27, dice así la escritura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál de estos dos hombres has sido tú, hermano, hasta ahora? ¿Cuál de estos dos personas reflejan más tu comportamiento cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Cuál de ellos se parece más a ti? ¿El prudente? ¿El insensato? Si has sido prudente, hermano, la palabra dice, el que hace así, bienaventurado es en todo lo que hace. O sea que en el simple hecho de hacerlo, de poner por obra lo que Dios nos manda, hay felicidad. En el simple hecho de agradar a Dios, te sientes feliz. Pero si te has parecido más al insensato, va a ser grande tu ruina. La exhortación es a no olvidar, amado, sino a poner por obra. Tú que me escuchas, que quizás por muchos años has escuchado la palabra de Dios y sabes que hay muchas cosas que Dios te ha hablado y no has puesto por obra. Y que has olvidado lo que Dios te habló y que quizás ya ni siquiera recuerdas aquel sermón ardiente que Dios tocó tu corazón. Tal vez ya ni siquiera recuerdas de qué hablaba, porque no lo hiciste. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dejarás olvidado también este sermón? ¿También te olvidarás de lo que Dios nos habló hoy? Tal vez has vivido sin practicar lo que aprendes y ahora estás engañado. Tal vez ya hay algo de autoengaño en tu corazón. Tal vez has olvidado mucho de lo que Dios te enseñó. La exhortación que Dios nos hace ahora es arrepentirnos, amado, de nuestra tibieza y a dejar nuestra hipocresía. La exhortación es a dejar de llamarte cristiano si realmente
no estás obedeciendo la voluntad de Dios. Hoy, amado, Dios nos muestra su misericordia al mostrarnos nuestra condición. ¿Qué haremos esta vez? ¿Qué excusa pondremos esta ocasión? ¿Qué le diremos a Dios ahora? Seamos hacedores y no solamente oidores. Comprometámonos con Dios. Comprometámonos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Quizás ya has olvidado muchas cosas, pero tal vez hoy Dios te habló. Quizás hoy Dios tocó tu corazón. ¿Por qué no pones por obra las últimas cosas que Dios te ha hablado? Las últimas cosas que recuerdas que Dios te habló y que no hiciste. Pon por obra eso. Empieza por ahí. Muéstrale buena voluntad a Dios. Reconoce tus caminos. Reconoce que quizás no has obedecido a Dios. Y empieza por poner por obra lo que has dejado de hacer. Lo último que recuerdas. Y tal vez Dios te conceda ir recordando poco a poco todo lo demás que ya habías olvidado. La exhortación, amado, la exhortación de hoy es muy hermosa. Pídele perdón, amado, si has dejado su palabra. Sé prudente. Vamos a ministrar un momentito a Dios. Que esta palabra que Dios nos ha hablado hoy al corazón nos haya sacudido en el interior. Si tú has vivido en esa religiosidad en la que ni tus vecinos quieren oír hablar de Cristo porque ven tu testimonio, en la que a lo mejor ni tu familia se acerca a Dios, si has vivido esa religiosidad, háblale a Dios hoy, pídele perdón, comprométete con Él. Comprométete a poner por obra lo que tú has entendido que Él te ha pedido. Dios ya sabe que vas a batallar, que tu primer instinto va a decir, no quiero. Pero es mejor decir no quiero y después hacer lo que Dios te manda, a decir sí, Señor, y no hacerlo. Escuchemos este canto que va a cantar nuestra hermanita. Cerremos nuestros ojos si tú así lo quieres, si no puedes, ten libertad. Habla con Dios. No basta con orar una vez al mes y decirle Cristo te amo una y otra vez. No basta con decirle Señor voy a cambiar. Y pasa el tiempo y todo sigue igual. No basta con decirle Señor voy a cambiar. Y pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No basta con creer que Él nos ama tanto, que nos quiere como somos, sin pedir un cambio. No vale la pena mentirnos a nosotros mismos cuando sabes que el Señor conoce la verdad. No vale la pena mentirnos a nosotros mismos cuando sabes que el Señor conoce la verdad. El
Señor ya lo sabe. No vale la pena mentirnos a nosotros mismos. El Señor ya lo sabe. Pero el Señor es compasivo, amado. El Señor conoce la verdad. Pero el Señor es compasivo. Si tú hablas con Él y le abres el corazón, si tú le abres el corazón y le reconoces lo que tú sabes, Dios ya lo sabe. Él tendrá compasión de ti. Y si tú hoy miras a la perfecta ley y decides comprometerte con Dios y decides arrepentirte de tu tibieza y entregarle a Dios tus impedimentos, Dios te va a ayudar a hacer su voluntad. Ese hijo malo que le dijo no a su padre, después fue arrepentido. Dios puede hacer lo mismo contigo. Puede ayudarte a hacer lo que Él te mandó que hicieras. Habla con Él. Sé honesto con Él. Él conoce la verdad. No basta con orar una vez al mes y decirle Cristo te amo una y otra vez. No basta con decirle Señor voy a cambiar. Y pasa el tiempo y todo sigue igual. No basta con decirle Señor voy a cambiar. Y pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo y sígueme. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo y sígueme. No basta con creer que Él nos ama tanto, que nos quiere como somos, sin pedir un cambio. No vale la pena mentirnos a nosotros mismos cuando sabes que el Señor conoce la verdad. No vale la pena mentirnos a nosotros mismos cuando sabes que el Señor conoce la verdad. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres comprometerte con Dios, tienes que saber que no vas a estar solo en ese compromiso. Ninguno que se ha comprometido con Dios ha sabido lo que es andar solo, sin su ayuda. Si tú hoy quieres comprometerte con Dios, acompáñanos cantando el siguiente canto que nos va a cantar la hermana. Si quieres ponerte de pie, como tú quieras, ten libertad. Canta este canto con nosotros. Pertenezco a ti, Señor Jesús.
pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impida que pueda darte mi amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Reflejar tu gloria y tu amor. Reflejar tu gloria y tu amor. Padre, hoy, Señor, perdónanos por tanta rebelión, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos entendido tu palabra y no la hemos obedecido, Señor. Hoy, Señor, algunos de nosotros nos hemos derramado delante de ti, Señor, para rogarte tu perdón, Señor, por tanta rebelión, Señor. Pero hoy, Señor, también queremos ser vasos útiles para ti, Señor. Hoy, Señor, pedimos y rogamos que seamos limpiados de nuestras inmundicias, de nuestras rebeldías, Señor. Padre Santo, hoy, Dios, tómanos para ti, santifícanos, perdónanos, límpianos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, porque sabemos que en medio de la exhortación está tu grandísimo amor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.